que es la segunda reunión que vamos a tener con los candidatos a la membresía el próximo domingo después del culto. Así que también anuncié que aquellos que no se habían podido incorporar a la primera reunión pueden hacerlo en esta segunda y después seguir entonces la primera parte. No importa que vaya en esa secuencia, ¿no? Hoy tenemos Santa Cena también. Estamos terminando Santiago. El próximo domingo anuncio, si Dios lo permite, después de Santiago, a dónde vamos a ir, para tener un poco más de confirmación y más detalles. Así que, porque hoy entramos al capítulo 5, que es el último capítulo de Santiago, así que nos quedan por lo menos dos o dos predicaciones más acerca de esta carta. Por el momento, entonces vamos a el versículo 1 del capítulo 5 hasta el versículo 12. Hasta el versículo 12. Santiago capítulo 5 del 1 al 12. Oigan ahora, ricos, lloren y aúllen por las miserias que vienen sobre ustedes. Sus riquezas se han podrido y sus ropas están comidas de polilla. Su oro y su plata se han oxidado, su herrumbre será testigo contra ustedes y consumirá su carne como fuego. Es en los últimos días que han acumulado tesoros. Miren el jornal de los obreros que han cegado sus campos y que ha sido retenido por ustedes. Clama contra ustedes. El clamor de los segadores ha llegado a los oídos del Señor de los ejércitos. Han vivido lujosamente sobre la tierra y han llevado una vida de placer desenfrenado. Han engordado sus corazones en el día de la matanza. Han condenado y dado muerte al justo. Él no les hace resistencia. Por tanto, hermanos, sean pacientes hasta la venida del Señor. Miren cómo el labrador espera el fruto precioso de la tierra, siendo paciente en ello hasta que reciba la lluvia temprana y la tardía. Sean también ustedes pacientes, fortalezcan sus corazones, porque la venida del Señor está cerca. Hermanos, no se quejen unos contra otros para que no sean juzgados. Ya el juez está a las puertas. Hermanos, tomen como ejemplo de paciencia y aflicción a los profetas que hablaron en el nombre del Señor. Miren que tenemos por bienaventurados a los que sufrieron. Han oído de la paciencia de Job y han visto el resultado del proceder del Señor, que el Señor es muy compasivo y misericordioso. Y sobre todo, hermanos míos, no juren ni por el cielo ni por la tierra, ni con ningún otro juramento. Antes bien, sea el sí de ustedes sí y su no, no, para que no caigan bajo juicio. El título de hoy de la enseñanza es: el juez está a la puerta. El juez está a la puerta. Hay una frase muy popular, muy seguro que todos o la mayoría ha escuchado, y es que el dinero manda. El dinero manda. Esa es la frase. El dinero manda. Y alguien escribió esto con respecto a esta verdad,
de que el dinero manda. Dice, cuando manda el dinero, se terminan los amigos. Cuando manda el dinero, se resquebrajan los vínculos. Cuando manda el dinero, todo se hace mercancía. Cuando manda el dinero, se apaga la conciencia y se encienden las ambiciones. Cuando manda el dinero, desaparece la convivencia y reina la violencia. Cuando manda el dinero, todos se cuidan de todos y nadie cuida a nadie. Cuando manda el dinero, los últimos son más últimos que antes. Cuando manda el dinero, solo quedan esclavos. Cuando manda el dinero, los gobiernos son títeres y empleados jerarquizados. Cuando manda el dinero, se afianzan los cómplices. Cuando manda el dinero, sale a relucir lo peor de cada uno. Cuando manda el dinero, todas las leyes son trampas. Cuando manda el dinero, no hay más nosotros, solo unos cuantos. Cuando manda el dinero, tiembla el planeta entero. Cuando manda el dinero, suben los intereses y bajan los valores. Cuando manda el dinero, la vida se vuelve imposible. Cuando manda el dinero, desaparece la humanidad. Y añadiendo a esto, entonces lo que dice Santiago, podemos decir así, cuando el dinero manda, o cuando manda el dinero, la esperanza de justicia parece desaparecer. Cuando manda el dinero, la esperanza de justicia parece desaparecer. Es lo que vemos en este mundo. Todos sabemos quién manda en este mundo. En este mundo, el que tiene más dinero es el que tiene más esperanza. Y los que no tenemos mucho dinero, ¿estamos acaso condenados a una esperanza que parece más ilusión, que se desvanece con el tiempo? ¿Será eso? ¿Será así? En el Salmo 13, versículo 1 y 2, David, el salmista, hace estas preguntas a Dios. ¿Hasta cuándo, oh Señor, me olvidarás para siempre? ¿Hasta cuándo esconderás de mí tu rostro? ¿Hasta cuándo he de tomar consejo en mi alma, teniendo pesar en mi corazón todo el día? ¿Hasta cuándo mi enemigo se enaltecerá sobre mí? ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo, Señor? ¿Hasta cuándo, Señor? ¿Hasta cuándo, Señor? Dios no nos ha abandonado. Dios no abandona realmente a sus hijos, pero a veces nos parece como que sí. En la providencia de Dios, cuán difícil es muchas veces reconocer su mano, ¿no es así? Y decimos como David, ¿hasta cuándo me olvidarás, Señor? ¿Hasta cuándo, Señor? ¿Hasta cuándo me olvidarás, Señor? Pero realmente es una pregunta descabellada. Es una pregunta que no es razonable. Está fuera de todo razonamiento esta pregunta. Porque ¿acaso puede Dios olvidar? ¿Acaso Dios puede olvidar? ¿Puede la omnisciencia fallar de la memoria? Claro que no. Claro que no. Por esta misma razón nos preguntamos de qué podemos estar seguros nosotros hoy, entonces, en medio de todas estas injusticias. ¿Podemos tener esperanza de justicia? La respuesta es sí, sí, sí. Dios castigará a los ricos egoístas y a los oprimidos y pacientes nos dará una bienaventuranza eterna. Ese es el mensaje de hoy de Santiago. Dios castigará a los ricos egoístas y a los oprimidos y pacientes nos dará eterna bienaventuranza. Así que vamos a verlo así, estas dos verdades, estos dos puntos, estas dos verdades. Los ricos egoístas serán castigados. Número 1. Los ricos egoístas serán castigados.
versículos del 1 al 6. Santiago entonces comienza el versículo 1 diciendo: oigan ahora, ricos, lloren y aúllen por las miserias que vienen sobre ustedes. Y Santiago aquí nos recuerda a los profetas del Antiguo Testamento, ¿no?, que advertían, que denunciaban al pueblo de Israel con estas palabras. Santiago aquí ataca a los ricos arrogantes que han despreciado a Dios y sus mandamientos. Un ejemplo de esto es el profeta Miqueas, que también Santiago nos recuerda a él. En capítulo 2 comienza el profeta Miqueas a hacer esta misma advertencia. Fue uno de los que advirtió a los ricos del reino del sur, a los ricos de Judá, que debían arrepentirse de abusar de los más pobres. Ahora, parece, es el consenso de la mayoría de los comentaristas, que a los ricos que Santiago aquí se refiere no eran parte de la comunidad cristiana. No eran parte de la comunidad cristiana. No eran cristianos. Parece ser que fue así, que es así. Sino que eran los que oprimían a los creyentes que vivían de escasos recursos. Y Dios quiera que haya algunos que hayan podido haber escuchado el mensaje. Pero Santiago, más adelante, se dirige a la iglesia y los consuela con la promesa de que un día iban a recibir justicia. Lloren y aúllen, dice. En realidad dice literalmente: llorando aullarán. Llorando aullarán. Y esta expresión es bien profunda, la expresión es muy fuerte, predice las calamidades que les estaban por sobrevenir. No solo eran tales que iban a llorar, sino que sus lágrimas serían acompañadas de fuertes lamentos. Llorando aullarán. No. Ahora, Santiago, también tenemos que aclarar que Santiago no se refiere a todos los ricos, sino solo a aquella clase de ricos que eran ricos injustos, opresores, egoístas. La Biblia deja bien claro que no hay pecado en el solo hecho de ser rico. El pecado de los ricos sería de la manera en que se adquiere la riqueza y cómo utilizaban esa riqueza y cómo se utiliza esa riqueza, ¿no? Los ricos, el gran pecado de los ricos es que dependen de sus riquezas, ponen su confianza en sus riquezas. Esta es la causa de la separación entre ellos y Dios. Sin embargo, aquello en lo que han confiado les será quitado, serán golpeados, dice Santiago, por el juicio de Dios. ¿Cómo deberían entonces reaccionar estos ricos? ¿Cómo deberían reaccionar entonces a esta advertencia? Bueno, deberían entonces llorar, aullar de arrepentimiento por los pecados que han cometido. Si finalmente se arrepienten, entonces sus lamentos, sus lloros serán temporal, pero si no, llorarán y aullarán por la eternidad. Ya que los ricos aquí son acusados de 4 pecados específicamente. Pecados delante de Dios y contra Dios. Primero, versículo 2. La acumulación de riquezas sin ninguna utilidad. Eso es lo primero que Santiago les advierte, de la acumulación de riquezas sin ninguna utilidad. Versículos 2 y 3. Sus riquezas se han podrido y sus ropas están comidas de polilla. Su oro y su plata se han oxidado. Su herrumbre será un castigo contra ustedes y consumirá su carne como fuego. Alguien dijo así: si uno de los deleites de alguien es la acumulación de bienes, esa es una evidencia segura de que el mundo tiene demasiado de su corazón. Todos hemos escuchado, o hemos visto en la televisión, o hemos leído en algún artículo de estas mansiones de los multimillonarios. Una familia de 5
viviendo en una mansión con 30 habitaciones. Y todas igualmente amuebladas lujosamente. Es de la acumulación de esta acumulación de riqueza que Santiago habla aquí, sin ninguna utilidad. Acumular por acumular. Pero la providencia de Dios tiene varias maneras de destruir nuestras comodidades terrenales. A veces por el hongo, dice Santiago, a veces por la polilla, a veces por el óxido. Se pueden pudrir o ser arrebatadas también. Dios puede fácilmente corromper lo que no queremos conceder y hacer que un gusano se reproduzca, igual que se hizo con el maná y los israelitas en el desierto. Proverbios 11:24 dice así: hay quien reparte y les es añadido más, y hay quien retiene lo que es justo solo para venir a menos. Solo para venir a menos. Entonces, podemos concluir entonces que toda seguridad que hay, podemos concluir con toda seguridad que hay una retención que tiende a la pobreza. Hay una retención que tiende a la pobreza. Guardar las cosas para que nadie más las use hasta que se corrompan o se estropeen es una reserva indecente, egoísta, inmoral. El que no la entrega a Dios, el que no entrega a Dios sus bienes o a otros, es justamente culpable de avaricia. Es justamente culpable de avaricia. Santiago sigue diciendo ahí que serán consumidos su carne como con el fuego. En otras palabras, el efecto de amontonar lujos será tan dañino como el fuego a la carne. Así. Santiago dice que Dios no pasará por alto este pecado y todos los que lo estén practicando serán justamente castigados. El siguiente pecado con el que Santiago los acusa es la retención injusta del salario de los trabajadores. Versículo 4. Miren el jornal de los obreros que han segado sus campos y que ha sido retenido por ustedes. Clama contra ustedes. El clamor de los segadores ha llegado a los oídos del Señor de los ejércitos. ¿Cuántos trabajadores hay cuyo salario se retiene mediante egoísmo, caprichos y prepotencia de sus empleadores? El lujo de unos pocos se obtiene siempre mediante el injusto trato hacia muchos. En Deuteronomio, capítulo 24, Dios mismo es quien da esta advertencia en el pueblo de Israel. 14 y 15 dice: no oprimirás al jornalero pobre y necesitado, ya sea uno de tus conciudadanos o uno de los extranjeros que habita en tu tierra y en tus ciudades. En su día le dará su jornal antes de la puesta del sol, porque es pobre y ha puesto su corazón en él, para que él no clame contra ti al Señor y llegue a ser pecado en ti. Santiago dice que el clamor ha llegado al oído del Señor, pero no cualquier Señor. ¿A qué Señor? Al Señor, al oído del Señor de los ejércitos. Así como las naciones tienen sus ejércitos poderosos para defenderse, Dios también cuenta con su poderío para defender a los suyos. Así como Dios escuchó el clamor del pueblo de Israel indefenso en Egipto, ¿se acuerdan? Asimismo, a su debido tiempo vendrá a vindicar a los oprimidos y a castigar a los opresores una vez más.
y todo sistema de injusticia pronto llegará a su fin. Todos los ricos juntos no podrán hacerle frente, hablando de los ricos injustos y egoístas, opresores, no, todos juntos no podrán hacerle frente un solo segundo al Señor Dios Todopoderoso. El tercer pecado por el cual son acusados por Santiago, dice, por Santiago, pero que por supuesto que Dios aprueba, ¿no? El derroche inmoral de sus riquezas, el derroche inmoral de sus riquezas, versículo 5, han vivido lujosamente sobre la tierra y han llevado una vida de placer desenfrenado. Han engordado sus corazones en el día de la matanza. Podríamos traducirlo así: han vivido lujosamente y gastado sin sentido. Han vivido lujosamente y gastado sin sentido. En esto se reprende severamente, Santiago, el mal uso de las riquezas poseídas. El gasto vano de las riquezas poseídas. Y siempre se hace mal uso de las riquezas cuando se hacen para alimentar o para mimar el apetito físico. Cualquiera que sea la posición, la cultura o los recursos que se disponga, todos estamos bajo la obligación absoluta ante Dios de mantenernos bajo la debida moderación dentro de sabias y cuidadosas limitaciones con nuestros bienes. Santiago dice ahí, han engordado su corazón para el día de la matanza. Se han engordado tal como se engordan los animales para el día de la matanza. Salmo 92:7. El salmista dice que cuando los impíos brotaron como la hierba y florecieron todos los que hacían iniquidad. No. O sea, cuando los ricos injustos se volvieron más ricos. Y parece que el salmista aquí está respondiendo a la pregunta, ¿no? ¿Por qué los ricos se hacen más ricos? ¿O para qué los ricos se hacen más ricos? ¿O por qué Dios permite que los ricos se hagan más ricos? ¿Por qué Dios permite que estos ricos se hagan más ricos practicando injusticia con los demás? ¿Por qué florecen? ¿Por qué prosperan tanto? El salmista responde a esa pregunta, ahí en la segunda parte del versículo 7. Lo hacen solo para ser destruidos para siempre. Esa es la respuesta. Lo hacen solo para ser destruidos para siempre. Los placeres alimentan el corazón y lo engordan hasta darle la condición justa para que Dios ejecute su ira sobre ellos. Es la idea de Santiago. Así que hermanos, hermanas, igual nosotros tenemos que estar cuidadosos con lo que tenemos. ¿Cuántas advertencias del cielo tenemos para ser cautelosos de nuestros placeres? ¿Cuántas advertencias del cielo tenemos para ser cautelosos de nuestros placeres? Y el pecado número 4, con que son culpables, los homicidios de hombres justos e indefensos. Los homicidios de hombres justos e indefensos han condenado y dado muerte al justo. Él no les hace resistencia. Estos hombres justos no tenían a nadie
no tienen a nadie, no tenemos a nadie que defienda nuestra causa. Y si lo hubieran hecho, habría sido inútil, ya que sus opresores tenían todo el poder, toda la influencia, todo el dinero, y los que se sentaban en los tribunales para juzgar habían perdido todo sentido de la justicia y del derecho. ¿Qué haremos entonces, hermanos? ¿Qué haremos nosotros entonces? ¿Qué haremos? ¿Qué vamos a hacer nosotros? Con respecto a hacer algo contra ellos, nada, dice Santiago. Ya Santiago nos ha dicho que Dios ha escuchado y que Dios ha visto. Y que Dios tomará la justicia en sus manos. Él no se olvidará. Dios no es un juez que es sobornado para mirar para otro lado y olvidarse de su pueblo. El apóstol Pablo en Romanos 12:19 dice: amados, nunca tomen venganza ustedes mismos, sino den lugar a la ira de Dios, porque Cristo está: mía es la venganza, yo pagaré. Mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Dice el Señor. Los ricos egoístas serán castigados, los oprimidos y pacientes serán bienaventurados. Versículo 7. Habrá un gran tribunal de apelación de todas las injusticias que han ocurrido aquí en este mundo. Hacia el pueblo de Dios, por supuesto. Por tanto, hermanos, sean pacientes hasta la venida del Señor. Miren cómo el labrador espera el fruto precioso de la tierra, siendo pacientes en ello hasta que recibe la lluvia temprana y tardía. Sean pacientes hasta la venida del Señor. La venida del Señor, la segunda venida del Señor, que todo cristiano espera. La segunda venida del Señor es el mayor acontecimiento del futuro de la iglesia, del pueblo de Dios. Esta promesa se apodera del alma de todo cristiano, llena nuestros corazones. Es una ansiosa expectación de la llegada de ese gran día. Por el contrario, entonces, ¿qué clase de fe tendríamos si meditamos rara vez en la segunda venida del Señor, o si oramos poco con respecto a la segunda venida del Señor? La promesa de la venida de nuestro Señor tiene el suficiente poder para ser nuestro consuelo en muchos tiempos de necesidad y angustia. Santiago nos exhorta a tener paciencia. Tengan paciencia. Pero no cualquier paciencia, no una paciencia superficial, sino la paciencia de un agricultor, de un labrador. Esa paciencia. Un agricultor que después de haber sembrado, ¿qué hace? Espera. Ya que la impaciencia no tiene sentido la impaciencia, porque la impaciencia nunca acelerará el tiempo de la cosecha. El agricultor, el labrador de la tierra, tranquilamente, sin distracción, espera la llegada del tiempo, cuando se asoman los primeros rasgos del fruto deseado. Espera ese tiempo. Trabaja y espera ese tiempo. Y será más sabio el labrador en sus tratos terrenales, en su campo, que nosotros, que somos los labradores del Dios Altísimo. Pero tengamos mucha paciencia, porque el agricultor no se levanta al día siguiente, después de haber sembrado, con sus herramientas para cosechar. Tampoco espera hacerlo el primer mes. Recordemos que la luna cambia de estados,
los días pasan, el sol sale, cae, una y otra vez, una y otra vez. Pero el labrador, el agricultor, espera hasta el tiempo señalado. Tengamos paciencia, porque la impaciencia agria el temperamento y enferma el corazón. El labrador, el agricultor espera bajo circunstancias diversas, cambiantes, diversos incidentes. Espera. Y solo el agricultor sabe cómo se alternan y cambian, fluctúan de vez en cuando sus esperanzas y sus temores. Todo eso pasa. Todo eso le sucede. Sin embargo, ¿qué continúa haciendo el agricultor? Esperando. Esperar con paciencia hasta, dice Santiago, recibir la lluvia temprana y la lluvia tardía. Dicen que la lluvia temprana eran las de otoño, sin que la semilla, si no cae, entonces la semilla no puede germinar. Caía para que la semilla germinara. Y las lluvias tardías, las de primavera, que caían para que la semilla pudiera madurar. Entonces, el agricultor necesita tener paciencia para dejar que la naturaleza haga su obra. Y nosotros necesitamos tener paciencia en la obra de Dios, para que Dios haga su obra, que tiene como fin el regreso de Cristo. Acordémonos, hermanos y hermanas, de esta gran verdad, esta maravillosa verdad. Las ganancias de nuestros campos no son tan seguras como lo es la recompensa de la gracia que está asegurada por la promesa de Cristo, que no puede fallar. La ganancia de nuestra espera es mucho mayor y mucho mejor que cualquier ganancia que podamos obtener de la tierra y de nuestros campos. Santiago sigue diciendo, versículo 8, sean también ustedes pacientes, fortalezcan sus corazones, porque la venida del Señor está cerca. Fortalezcan sus corazones. Necesitamos ser animados. Es verdad que en Cristo tenemos una condición estable. Es verdad. Estamos fijos en el amor de Dios, eterno de Dios, bajo el pacto de gracia, en las manos de Cristo, sobre la roca de los siglos. Sin embargo, nuestros corazones son muchas veces confundidos. Y necesitamos ser confirmados. Fortalecer nuestros corazones, lo cual es una obra de Dios, lo cual Él hace a menudo, o siempre más bien, por medio de la palabra y las ordenanzas. Y nos valemos de estas ordenanzas, de estos medios de gracia, para afirmar nuestra fe en medio de las confusiones que podamos tener. Afirmar nuestros corazones, porque la venida del Señor se acerca, ya que para Dios 1000 años son como un día. Leí esta historia que dice así. Dice, poco después tuve que regresar a Moscú con un oficial ruso. Viajábamos en una situación miserable, apresurados por caminos escabrosos en un carro que solo tenía paja para sentarnos y unas pocas manzanas para comer. El paisaje era aburrido, el tiempo muy frío, pero aquel oficial estaba exultante de alegría y de regocijo. Se apresuraba a presentarse ante el emperador para llevarle la noticia de una gran victoria y ser condecorado con una hermosa recompensa. Sigue diciendo, ¿no ocurre lo mismo en el viaje de la vida del cristiano? ¿No nos sentimos seguros que nos estamos acercando al Rey Celestial cada día que vivimos y que seremos recibidos como siervos fieles? Por esto, incluso en días de prueba y de trabajo y de necesidad, en medio de la oscuridad, en medio de la tristeza, nos gozamos con un gozo que es superior.
para que nuestros corazones sean afirmados. Hermanos, no se quejen, versículo 9, unos contra otros, para que no sean juzgados. Ya el juez está a las puertas. Y es que el espíritu quejoso, criticón, rara vez acompaña al espíritu servidor y paciente, que es el que Santiago quiere recordarnos que debemos tener aquí. Los tiempos en ese momento exigían, y hoy también exigen, que nuestro espíritu sea un espíritu de resistencia. El llamado de la hora era y es hoy al trabajo de la espera. Espera. Recuerden, estamos siendo llamados a esperar. Esperar. En todas las esferas de la vida y de las relaciones, en aquellos días y en estos días, los cristianos estamos llamados a una tranquila espera, a una paciente espera. Es que de ninguna manera nuestros valores caben en el sistema de este mundo. Nuestros valores no caben aquí, en este mundo. Nuestra sabiduría, nuestra fuerza radica en nuestra paciencia. Ahí está nuestra fuerza y nuestra sabiduría. En nuestra paciencia. El murmurar los unos con los otros no, sino que nuestra resistencia es nuestro testimonio. Nuestra paciencia es nuestro testimonio. Y aquí también, al versículo 9, quiero unir lo que Santiago dice en el versículo 12. Y sobre todo, hermanos míos, no juren ni por el cielo, ni por la tierra, ni con ningún otro juramento. Antes bien sea el sí de ustedes sí y su no, no, para que no caigan bajo juicio. El juez está a la puerta, ahí de Santiago, en el versículo 9. Aquí entonces también habla sobre el juicio y también de cómo y de cuidarnos también de nuestra manera de hablar. Así como la impaciencia no debe manifestarse en murmuraciones los unos contra los otros, de modo más especial no debemos caer en juramentos profanos los unos contra los otros. Decía Agustín, no jures en absoluto, no sea que por jurar llegues a una facilidad de jurar, de una facilidad a una costumbre, y de una costumbre caigas en el juramento falso contra otros. Una vez más, somos llamados aquí por Santiago a amarnos los unos a los otros, mientras esperamos el regreso de Cristo. Que el jurar tiene su contexto adecuado, pero no debemos caer en el juramento profano los unos para con los otros. Que nuestra conversación se confirme con una simple afirmación o negación y no usemos otras aseveraciones más altas que nos puedan precisamente condenar y hacernos quebrantar la ley del amor, mientras esperamos a nuestro Señor. El juez está a la puerta ahí de Santiago. El juez está a las puertas. A las puertas. Dice que alguien quejándose ante el emperador del gran agravio que le había hecho el duque de Sajonia, recibió esta respuesta del emperador: ten un poco de paciencia, tu causa es mi causa. Asimismo, dice el gran juez soberano y eterno a todos sus hijos abusados y oprimidos: tengamos un poco de paciencia, hermanos. Nuestra causa es su causa. La venida, si la venida del Señor estaba cerca en el primer siglo, está aún más cerca ahora. La venida del Señor es un acontecimiento de importancia eterna. Y como es un acontecimiento de importancia eterna, por lo tanto, nunca está lejos.
siempre está cerca. Hermanos, tomen como ejemplo de paciencia y aflicción a los profetas que hablaron en el nombre del Señor. Versículo 11. Miren que tenemos por bienaventurados a los que sufrieron, han oído de la paciencia de Job y han visto el resultado del proceder del Señor, que el Señor es muy compasivo y misericordioso. Santiago quiere que pongamos nuestra atención en ejemplos de personas, hombres, que antes que nosotros estuvieron también en la misma condición que nosotros. Si somos seguidores de Cristo y contemplamos estos ejemplos, modelos que se nos presentan en las Escrituras, naturalmente nos veremos inducidos a reflexionar. Primeramente, que no estamos solos en las dificultades de la naturaleza humana. En la inclinación al pecado. Igual que ellos, mediante la gracia divina, entonces nosotros seguiremos el mismo camino y como ellos, también debemos despreciar las promesas falsas del mundo. Estos ejemplos también son un medio de gracia que Dios nos ha dado para afirmar nuestros corazones y seguir adelante en medio de todo. Hay dos similitudes que tenemos con respecto a estos hombres de tiempos antiguos. Un comentarista dice así: con el fin de inducirnos a imitar aquellos excelentes ejemplos que se nos presentan en las Escrituras, prestemos atención a las siguientes consideraciones alentadoras. Número 1, servimos al mismo Dios y Padre. El Dios y Padre a quien ellos servían, también nosotros lo servimos hoy día. Dios tiene las mismas bendiciones atesoradas en sí mismo y el mismo cuidado de su pueblo aquí en la tierra, el mismo. Si cultivamos el arrepentimiento y la fe y la piedad, tenemos las mismas esperanzas de adquirir su favor que aquellos adquirieron también, porque Él es muy compasivo y misericordioso. Y número 2, consideremos que tenemos la promesa y la esperanza de la misma recompensa que ellos. Por lo tanto, observemos entonces atentamente todos los buenos ejemplos que conozcamos para que podamos captar una porción de ese ardor celestial que los animó a ellos, porque también nos animarán a nosotros. Nos darán el mismo consuelo, la misma gracia, la misma fuerza. Dios tiene un propósito en todas nuestras experiencias, que cuando se completa este propósito, aunque no lo vemos al principio, pero cuando este propósito se completa, revela a Dios como muy compasivo y de tierna misericordia. Hermanos, hermanas, entonces alejemos todo pensamiento hagamos morir todo pensamiento de que no tenemos esperanza de justicia. Alejemos todo pensamiento de que no tenemos esperanza de justicia y oigamos a Dios. Oigamos las promesas de Dios. Oigamos la voz de nuestro Dios del pacto eterno. Específicamente estas promesas por el profeta Isaías que dice, Isaías 49:15. ¿Puede una mujer olvidar a su niño de pecho sin compadecerse del hijo de sus entrañas? Aunque ella se olvidara, yo no te olvidaré. Yo no te olvidaré. Señor, gracias por tu palabra. Padre, tú eres el Dios eterno y poderoso que nos has escogido, Señor, sin merecerlo y nos has traído a tu familia, Señor, a tu pueblo.
Y nos has dado, Señor, esta esperanza eterna que no teníamos antes de ser aceptados por ti. Y mucha gente, Señor, no tiene esta esperanza futura. Y tiene su corazón entonces amarrado a este mundo perecedero, vano. Señor, pero nuestro corazón, los ojos de nuestra fe, Señor, están más allá de este mundo, Señor. Sabemos, Señor, tú nos has dado la certeza de que hay un mundo mejor para nosotros, donde todo será justicia, paz, gozo. Ya no habrá más injusticia, Señor, y reiremos, Señor, de felicidad por siempre y para siempre. Señor, un día tú reivindicarás, Señor, a todos tus hijos con tu justicia. Y nos consuela saber que tú eres un Dios de justicia, Señor, que nos hará justicia. No serás sobornado, no mirarás para otro lado, Señor. Pero que nosotros, Señor, aquí, mientras llega ese día, sigamos esperando con amor, que dejemos toda venganza a ti en tus manos. Que nosotros, Señor, amemos a nuestros enemigos para mostrar que tu gran amor es sumamente mayor. Padre, ayúdanos, danos tu gracia y que podamos, Señor, entonces resistir y que este sea nuestro testimonio, Señor, aquí en este mundo. Gracias por todo lo que nos da, Señor. Gracias por todo. Amén.